¿Alguna vez has tenido sangrados muy abundantes con coágulos o sangrados durante el periodo de la ovulación o sangrados que no deberían de estar en esos momentos del ciclo ovárico? Quédate aquí porque probablemente se trate de pólipos endometriales. Hola, yo soy la doctora Georgina Carranza, soy ginecóloga, bióloga de la reproducción, especialista en hormonas y fertilidad. Bueno, primero vamos a hablar acerca de qué es el endometrio. El endometrio es una capa que descamamos mes con mes y esta glándula tiene capacidad de generar hormonas, de generar líquidos, de absorber y recibir hormonas porque tiene receptores hormonales y entonces gracias a esa estimulación y a esa producción hormonal se genera el crecimiento endometrial y la maduración endometrial. El crecimiento endometrial se da gracias a estrógenos y la maduración endometrial se da gracias a progesterona. Una sin la otra no podrían funcionar y entonces cuando existe un desbalance entre una o la otra es cuando vienen las alteraciones endometriales, ya sea engrosamientos endometriales, disminución o alteración en el crecimiento endometrial, los pólipos endometriales, las hiperplasias endometriales y más adelante, si se deja pasar el problema, un cáncer. Los sangrados menstruales alterados o abundantes se deben generalmente a un exceso de estrógenos o a un desequilibrio o una falta de maduración o una maduración anómala del endometrio. Y esto está causado o por un exceso de estrógenos o por una falta de estrógenos. ¿Y qué podría generar un exceso o falta de estrógenos? Pues una alteración en los andrógenos. Los estrógenos son las hormonas femeninas y sabemos que todas las mujeres tenemos en la edad reproductiva exceso de estrógenos o tenemos un boom de hormonas que es lo normal. Sin embargo, existen ciertas patologías que nos pueden llevar a que estos estrógenos no se formen. ¿Y cuáles son esas patologías? Pues el más famoso es el síndrome de ovario poliquístico. El exceso de estrógenos puede estar causado por un exceso de insulina. Esta insulina lo que hace es estimular ciertas zonas o ciertas células del ovario o del folículo ovárico para que se formen más andrógenos. Y los andrógenos son las hormonas precursoras de los estrógenos. Yo les digo a las pacientes que los andrógenos son las abuelitas y las mamás de los estrógenos, porque existe una cadena, una descendencia de hormonas y todo empieza en la glándula suprarrenal. Los andrógenos pueden producirse en glándula suprarrenal y pueden producirse en ovario. Cuando hay una alteración en esta cadena de hormonas, se puede producir un exceso de andrógenos y esto llevar o conllevar a un exceso de estrógenos. Sin embargo, no siempre es así. No siempre el exceso de andrógenos va a causar exceso de estrógenos. Este exceso de andrógenos podría estar causado no nada más por un aumento en la cantidad de estas hormonas, sino también en una alteración en las enzimas, que son las proteínas que traducen o que le ayudan a una hormona a transformarse en otra. Vamos a poner el ejemplo de la androstenediona. La androstenediona es una hormona que se produce en la glándula suprarrenal en un 50% y otro 50% en el ovario. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que esta androstenediona se transforme en su hormona hija, que es la testosterona? Pues la producción y la activación de una enzima. Si esta enzima no se presenta, no se activa, entonces no se va a producir testosterona. Las hormonas se van a quedar varadas o paradas, o la traducción de una hormona a otra se va a quedar parada en la androstenediona y no se va a producir testosterona. Cuando eso pasa, entonces todas las hormonas que van abajo de la cadena no se van a producir. En este caso, si la androstenediona no se transforma en testosterona, pues entonces la testosterona no va a estar presente para la formación de estrógeno. Es un dato muy interesante porque el estrógeno viene de la testosterona. Podríamos pensar que la testosterona es una hormona masculina exclusivamente, pero no es así. Mujeres y hombres tenemos testosterona, sin embargo, en el caso de las mujeres tenemos testosterona en menor cantidad. Y eso es lo que nos diferencia a hombres y a mujeres. Entonces, un exceso de andrógenos puede llevarnos a una falta de estrógenos o a un exceso de estrógenos. Y esto va a depender de la causa del hiperandrogenismo. Entonces, hablando de los pólipos endometriales y de las alteraciones endometriales, lo que va a generar
la presencia de alteraciones endometriales es un exceso de estrógenos. Otro problema hormonal que puede llegar a generar alteración en el endometrio es el exceso de insulina. La insulina, todos lo conocemos como la hormona o como la sustancia que se presenta o que falta en la diabetes. Sin embargo, la insulina no nada más actúa en este problema de la diabetes. La insulina también puede generar otros problemas en otros órganos debido a que es una hormona que se considera un factor de crecimiento. Entonces, específicamente hablando de la hiperinsulinemia o de la resistencia a la insulina en el ovario o en el endometrio, genera un crecimiento de las células en el ovario o de las células en el endometrio. En el caso del endometrio, hace que las glándulas del endometrio crezcan muchísimo más y se genere un engrosamiento endometrial. Los engrosamientos endometriales generalmente son, tal cual su nombre lo dice, un engrosamiento sin maduración. Entonces estos engrosamientos generalmente van a ser como una gelatina que no está fuerte, ¿no? Es como un tejido que no está estable, un tejido friable, ¿no? Con movimientos, sin maduración. Entonces es muy importante conocer que el exceso de insulina ayuda a que nuestro endometrio crezca, pero a veces lo hace excesivamente y no le genera estabilidad. Crece sin cimientos, por decirlo así. Entonces, este crecimiento endometrial anómalo con inestabilidad va a llevar a que las pacientes favorezcan el crecimiento de su tejido sin ningún sentido, de forma alocada, sin estructura. Entonces, estos crecimientos sin estructura, sin sentido, sin orientación, van a producir crecimientos tumorales en el endometrio. Entonces, los pólipos endometriales son eso, tumoraciones, mayormente benignas, pero al fin tumoraciones. Actualmente se sabe que los pólipos endometriales son benignos, sin embargo, hay un pequeño porcentaje que si no se trata, si no se investiga, puede llegar a crecer demasiado rápido, o sea, el tejido crece de manera irregular, sin sentido, y entonces estas células pueden degenerar hacia una hiperplasia endometrial. Las hiperplasias endometriales tienen muchas fases de crecimiento, sin embargo se consideran desde las fases más tempranas como lesiones precancerosas. Entonces es súper importante que los pólipos, independientemente de que se sepa que la mayoría o en su mayoría son benignos, deben estudiarse. Primero, porque le generan mucha molestia a las pacientes y le generan sangrados abundantes, irregulares. Es incómodo, no es para nadie agradable el presentar sangrados cuando no deberíamos de sangrar, sangrados intermenstruales o sangrados con coágulos. Entonces, primeramente es importante identificar si tenemos o no los pólipos endometriales y sospechar que si tenemos todo esto que mencionamos ya, sangrados intermenstruales abundantes, con coágulos, en ocasiones dolorosos, en ocasiones no, sospechemos de pólipos endometriales. Si ya tenemos el diagnóstico de pólipos endometriales, lo mejor es retirar los pólipos endometriales, pero a su vez identificar cuál es el motivo por el cual están saliendo los pólipos endometriales. Y como ya mencionamos, las primeras dos causas son la hiperandrogenemia, que lleva a su vez a un exceso de estrógenos o un hiperestrogenismo, y la segunda es la hiperinsulinemia o la resistencia a la insulina. Si se estudia a la paciente y se encuentra que tiene una u otra alteración, debe tratarse de inmediato. Existen otras patologías menos frecuentes que pueden llevar también a alteraciones y generar tumores como los pólipos endometriales. Sin embargo, son un poco más raras y en ocasiones pueden estar coexistiendo junto con estas dos alteraciones que ya mencionamos. Y ahora, ¿cómo podemos tratar los pólipos endometriales? Una cosa muy importante es que a veces pensamos que los pólipos endometriales, al formar parte del endometrio, se van a caer con la menstruación, con la descamación endometrial. Sin embargo, esto no es así. Los pólipos endometriales no se caen solitos, no se descaman con la menstruación. Los pólipos permanecen pegados a las capas más profundas del endometrio. Y es por eso que mes con mes, tras la estimulación hormonal, estos pólipos pueden crecer. No es nada raro.
que un pólipo que al principio medía medio centímetro o 5 milímetros, tras el paso del tiempo o tras las alteraciones hormonales no tratadas de las pacientes, años después estos pólipos puedan llegar a medir centímetros, 1, 2, 3, 4, 5 centímetros. Esto dependerá de la alteración y de qué tan grave sea el problema hormonal de cada paciente, y es importante reconocer que los pólipos endometriales, a pesar de que son tumores benignos, no son tumoraciones que deberían de estar en el endometrio. No podemos tomar a un pólipo como algo sencillo, como algo que podemos dejarlo pasar o que más adelante lo vamos a evaluar. Es muy importante que se evalúe también qué síntomas tiene la paciente. Si la paciente tiene síntomas de sangrado, más un pólipo presente, más alteraciones metabólicas, exceso de andrógenos, exceso de insulina, otras alteraciones hormonales, bueno, pues el hecho de que tenga esta paciente tantos factores de riesgo nos lleva a pensar que es una paciente candidata a la remoción o al retiro de estos pólipos. Y los pólipos generalmente se retiran por vía histeroscópica. La vía histeroscópica o los procedimientos histeroscópicos son procedimientos de mínima invasión. Esto significa que no requieren de la apertura del abdomen ni de ninguna cirugía extensa. Generalmente son procedimientos que se pueden llevar a cabo o en consultorio o se pueden llevar a cabo en quirófano, pero en quirófano son procedimientos ambulatorios en donde tú puedes entrar a las 8 de la mañana y salir a las 12 del día con el procedimiento realizado y con síntomas que se pueden tolerar con un tratamiento analgésico. Más adelante vamos a hacer un video de qué son las histeroscopias y de cuáles son sus riesgos, de cuáles son sus ventajas, para que quede un poco más explicado. Muchas gracias por haber visto hasta este momento del video. Si ya eres parte de este canal, te agradezco muchísimo por formar parte de esta comunidad, y si todavía no formas parte de la comunidad, te invito a suscribirte y que actives la campanita de todas las notificaciones para que te lleguen todos los videos a tiempo. Y si